presente las siguientes fechas. El 5 de noviembre hay nuestro penúltimo invitado, el arquitecto Franco Rodríguez, por lo que la actividad vuelve a realizarse a las 7:15, 2 de la tarde. Como se nos corrió un poquito por la solicitud de algunos compañeros de que la clase anterior fuese reprogramada en la medida en que pues se cruzaba realmente como la entrega de ese avance que teníamos como pendiente correspondiente al segundo corte. Entonces se procede a cambiar digamos, con la programación en función de esa fecha. Entonces queda el 5 de noviembre, la primera franja la utilizaríamos para la charla de Franco Rodríguez, y en la segunda franja entregaríamos, no expondrían, se entregaría lo correspondiente al segundo corte, que hoy posiblemente vamos a ver algunos avances al respecto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué? De hecho no he podido cargar primer corte porque tengo un problema con mi Sapiens, no me deja navegar completamente, entonces hasta ayer escasamente pudimos verificar que algunos estaban en lista y otros no, entonces también les sugiero operativamente que si no están en la lista, en el caso de Ángela y algunos compañeros, se haga el cambio. Y las que no estaban en la lista, como la anterior clase, hace 2 clases creo que era, ya me dieron los datos, ya me envié ese documento a Paulita y se tiene que mandarlo acá, a ver qué dice. Para ya poder cargar y poder cerrar, digamos, ese primer periodo. El segundo entonces quedaría cerrado el día 5 de noviembre. El 12, por razones personales, voy a estar fuera de la ciudad esa semana, entonces no tendríamos actividad. Ese 12 estarían ustedes como trabajando libremente en la propuesta de la entrega final. El 19 está por confirmarse una última charla, el 19 de noviembre, y ya se verificó que el 26 sí o sí tenemos que entregar notas del tercer corte. Entonces nuestro examen final sería el 26 de noviembre. Hoy les voy a dar los parámetros para que los vayan avanzando igualmente, ¿cierto? No les voy a poner el día antes para que me entreguen el 26, sino que con tiempo vamos, así como hicimos con el segundo corte, que había unas actividades que espero hayan desarrollado. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, veremos algunos como para cambiar. Hoy no vamos a recibir oficialmente nada, porque quiero es que ese producto llegue bien afinado para el 5 de noviembre, después de la charla de Franco. Estamos claros con la programación de este mes, que ya se acaba, y que empieza el último mes, que es el finalización del semestre. Bueno. ¿Profe, ese cronograma no lo puede enviar o está en el Slack? Yo puedo ponerlo en Slack si quieren, para que lo tengan, no hay ningún problema. Bueno, listo. Hoy vamos a dividir entonces la sesión en 2 momentos. Uno va a ser teórico, es muy sencillo, sobre, digamos, los temas faltantes de toda la estructura de un documento de investigación, sea de investigación proyectual, de investigación creación o de investigación científica como tal. Espero le tomen nota de esos pasos. Después vamos a ejemplarizar, así como lo hemos hecho siempre, con algunas investigaciones relacionadas con el tema, para que ustedes vean cómo se estructura esto. Les voy a mostrar algunas de lo que yo tengo como experiencia. Igualmente haremos una muestra del tema metodológico también, y terminada esa ejemplarización, procedemos a ver algunos de los insumos que ustedes tienen para ver el estado de avance con respecto a la primera solicitud que se hizo, que era básicamente, por un lado, de manera individual, los reseñas, informes, como quieran llamarlo, de los invitados, que ese es un trabajo que se evalúa individualmente, y otro colectivamente en grupos de 2, eventualmente de 3 personas, sobre el tema en particular que posiblemente tendrían que desarrollar
en estos dos cortes que vamos a ver. Bueno, hoy vamos a ver estos puntos. 1, la fase exploratoria de una investigación. 2, qué es el estado del arte. 3, antecedentes relacionados por supuesto con el tema. Por eso era importante lo que tenemos de avance. Con ustedes tienen que más o menos haber esboceado, boceteado algún tema en particular de interés, ¿cierto? Para justamente poder generar esos antecedentes. Luego viene el marco teórico y el manejo de fuentes de información, que esto ya también, este último punto, lo tocamos tangencialmente en algunas de las charlas anteriores, pero se supone que ya ustedes en este punto tendrán que empezar a pulir esos insumos. La fase exploratoria, entonces, surge primero una etapa inicial de la investigación, es decir, cuando ya yo tengo calibrado un tema, entonces le apunto a qué campo de teorías corresponde ese tema, ¿cierto? No empiezo a navegar como a la ligera, sino que empiezo ya a apuntarle a algo en concreto y en qué punto se localiza ese tema o el estudio que usted pretende eventualmente hacer. Ponemos ahí un ejemplo. Si mi tema es arquitectura religiosa, entonces ¿cómo en esa etapa inicial empiezo como a sondear? Bueno, me voy por estilos arquitectónicos, me voy por religiones, por influencias, por periodos. Mire que ahí hay varias opciones donde usted empieza a escarbar sobre, por eso se llama fase exploratoria. Empiezo a explorar sobre distintos puntos que me pueden alimentar el tema en cuestión, que en este caso está relacionado con la arquitectura religiosa. Entonces, ahí como por poner un simple ejemplo para que ustedes entiendan que esa etapa inicial es muy importante. Luego viene, dentro de esa exploración del campo teórico, aparecen 4 elementos, que son los que vamos a desarrollar un poquito a profundidad, que son: 1, los antecedentes, es decir, una indagatoria sobre qué es lo que hay sobre el tema. 2, la redacción de un estado del arte, ahorita vamos a ver de qué se trata. 3, el marco teórico, en otros documentos se conoce también como marco de referencia. Y el último, el de manejo de fuentes. Intencionalmente lo he colocado con colores distintos para que ustedes se ubiquen en lo que viene. O sea, todos los azules van a ser antecedentes, verdes estado del arte, lila marco teórico y amarillo fuentes. Bueno, sobre los antecedentes. ¿Qué es? Cuando yo ya tengo claro mi tema, entonces lo primero que debo abordar es reviso toda la documentación relacionada con el tema, ¿cierto? Es decir, en este caso, ustedes ya difícilmente visitan bibliotecas, ¿cierto? Porque realmente muchas de esas bibliotecas están en el mundo y hay páginas donde usted puede entrar a la biblioteca de la Sorbona en París, puede entrar a la biblioteca de la Universidad de Harvard, puede entrar a cualquier parte del mundo. Lo que sí es importante es que lo que busquen se relacione con el tema, y ahí viene, digamos, un primer proceso de filtrado. ¿Qué más tenemos que hacer? Describir, resumir y argumentar. Reseñar. Esa palabra reseña es muy importante. Si ustedes, mire, cuando sale una película o un libro, lo primero que buscamos nosotros es la reseña de ese documento, la reseña de esa película, para saber si ustedes le dicen, como spoilear, creo que es, ¿cierto? Que le van dando tips, pero no les dicen qué pasó realmente en la película, pero sí hacen un paneo general, pues, que trata de capturar la atención para que usted la vea, ¿cierto? En textos ocurre igual, aparece un libro, aparece un artículo y hay gente que es dedicada justamente a hacer ese tipo de exploraciones a partir de reseñas. Es muy importante porque la reseña nos permite ver el estado en que se encuentra ese documento de una manera muy sintética. Ahorita también seguramente en lo que veamos de los ejemplos vamos a ver algunas reseñas. Determinar con exactitud aportes en relación con el problema que quiero desarrollar.
Este estado del arte también se conoce como estado de la cuestión, status question, anamnesis, que esta es una palabra que viene de la medicina. La anamnesis básicamente es como la historia de vida, cuando usted va donde el médico, le hacen una hojita donde preguntan sus datos, su edad, su peso, su historia, etc. Eso se llama anamnesis o el historial. En síntesis, los antecedentes es saber qué hay sobre un tema. Entonces, si yo me voy a meter en X problema que me interesa, ¿cierto? Que aquí es abierto a cualquier posibilidad, pues lo que primero que tienen que hacer ustedes dentro de esos antecedentes es ver qué es lo que hay sobre el tema. Y, por supuesto, quiénes son los autores más relevantes sobre ese tema que usted está indagando. Eso es lo principal, porque usted cuando llega a sustentar, seguramente lo que necesita es dar cuenta de toda esa información y con qué autores seguramente se referencia. Que sean, por supuesto, relevantes y reconocidos, porque a veces nos metemos en un tema y no hay sobre ese tema, o los autores no tienen mucha profundidad sobre el campo que yo quiero establecer, y entonces pues ahí nos quedamos un poquito cortos. Entonces miren que es bastante sencillo, básicamente es estudiar estos elementos, inclusive esos antecedentes a veces se pueden convertir en líneas de tiempo, ¿cierto? Para buscar cierta información. Bueno, el segundo es el estado del arte, de color verde. Ahí están mezcladas en esta diapositiva los dos, pero después voy a desglosar el verde. ¿Qué es un estado del arte? Básicamente es la información más avanzada que yo encuentro sobre mi tema, ¿sí? Es decir, lo último, la información, ellos le dicen información de punta que hay sobre ese tema. Si usted quiere sobre el tema patrimonial, ¿quién es el último que ha hablado sobre consideraciones sobre arquitectura patrimonial? Ese es el que debo catalogar en el estado del arte, y dentro del documento aparece una casillita que dice estado del arte, 2 puntos, y ahí empieza usted a redactar quién es la persona o la entidad o el experto que nos hable sobre ese tema, pero en su última y máxima expresión. No me voy a ir a una referencia de un autor viejo, tiene que ser de lo último que hay en el tema. Y el marco teórico, ahí sí se puede echar en el espejo retrovisor hacia atrás, ir mirando teorías y conceptos. Por eso ahorita vamos a ver la diferencia entre teoría y concepto, ¿cierto? Donde permita usted alimentar toda esa fuente de conocimientos sobre el mismo tema, pero de diferentes autores, y seguramente también en una línea de tiempo. Este marco teórico pues muestra múltiples enfoques del tema, teorías, escuelas, hipótesis, etc. Y allí usted va metiendo toda esa información considerada dentro del marco teórico. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre el estado del arte. Como decíamos, entonces es el nivel más alto de desarrollo conseguido por un autor en una técnica, campo científico o cualquier investigación, ¿cierto? Por eso se dice lo último de lo más último es el estado del arte. Nos ayuda a formalizar la idea, sus propósitos y alcances, nos permite con este estado del arte definir objetivos, metodologías e hipótesis, y permite también seleccionar una perspectiva particular que yo eventualmente pueda determinar. Aquí hay unas sugerencias para la elaboración de estos estados del arte. Entonces, la primera, desarrollar una contextualización de la temática de la siguiente manera. Tipos de texto, autores, metodologías, marcos conceptuales, niveles conclusivos. Entonces miren que haciéndolo como unas fichitas, usted puede ir llenando estos elementos, ¿no? Son tipos de textos, digitales, experimentales, reales o físicos, distintos autores, metodologías. Por ejemplo, el autor 1 dice sobre patrimonio, para poner el tema porque estamos más o menos tocando. Bueno, el autor 1 dice la metodología para hacer intervenciones patrimoniales es de tal forma. El autor 2 dice, y en esto hay escuelas, ¿no? Por ejemplo, voy a ampliar un poquito el tema. La escuela europea, particularmente la italiana, es más lanzada en las intervenciones
patrimoniales que la escuela española, ¿no? Entonces, hay unos que son súper conservacionistas, que si la amarra del techo fue hecha en cuero, entonces en un proceso de restauración tengo que volver hoy en día a hacerla en cuero y después tapar la componente por debajo. Entonces, esos son los puristas, digamos. Los italianos dicen, no, si es una cosa que yo nunca voy a ver, pues ¿para qué hago todo ese ejercicio de desgaste y de costos si es una cosa que va a quedar oculta? Entonces, mire que ahí hay posturas diferentes a partir de autores y metodologías, marcos conceptuales y niveles de conclusiones diferentes. Entonces, cada uno podría armar en este primer punto una fichita relacionada con eso. Ubicación de esa información. Yo les decía, cuando empezó esta sesión de metodología de la investigación, que el gran problema que yo tuve cuando hice mi tesis de maestría era que tenía demasiada información suelta y llega un punto en que usted se empieza a enloquecer porque no sabe cómo orientar esa información o cómo por lo menos encontrarla. Entonces, miren que ustedes, como están empezando, pues desde entrada ya empiezan a clasificar esa información. Entonces, si baja textos, ¿cierto?, de un determinado autor, pues dice, ah, este es de tal cosa, este es de tal cosa, y les permite hacer con carpeticas, ¿cierto?, esa posible clasificación. Igual, no trabajamos simplemente con los autores, convergencias y divergencias. Entonces usted coge el autor y puede decir, este material es el que me está orientando estados de convergencia, es decir, varios autores hablan más o menos de lo mismo a favor o el otro en contra sobre el tema que usted está desarrollando. Ya vimos también las metodologías y las conclusiones obtenidas de esos textos. Categorías internas de cada uno de los textos, lo que permite establecer aportes y diferentes panorámicas. ¿Qué es eso? Pues usted, dependiendo del tema, va haciendo como subtemas, ¿cierto?, para poder organizar ese estado del arte. Y las bases, pues es la búsqueda y recuperación de fuentes de información, análisis, interpretación y clasificación. Mire que aquí es muy importante esto, ¿no?, porque no me sirve únicamente que ustedes colecten libros y que me digan, mire, y ahorita también un ejemplo que vamos a mostrar, y es algo que se hace muy sencillo, de una manera muy sencilla. No es decir, mire, vi 50 libros, ¿cierto? Es decir, yo puedo analizar cuál es el más pertinente o los más pertinentes de los 50 libros y empiezo a sacar pequeñas conclusiones y doy rangos de importancia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es no tan bueno? ¿Cierto? Y voy empezando a descartar. Entonces, eso es como los elementos que constituyen el estado de arte. Sobre el marco teórico. ¿Por qué se llama marco teórico? Teorías metidas en un marco. La analogía que yo normalmente hago en este caso es una pintura. La pintura normalmente no se sale de ese marco, ¿cierto? Acá las teorías que ustedes están ubicando van a meterlas dentro de un marco. ¿Por qué? Porque si usted no hace esa compilación dentro de ese marco, pues se le vuelve difusa e inalcanzable el proceso investigativo, ¿no? Ahí como la imagen podríamos asociarla, que esos niños que están en la rueda, pues es el marco que no deja salir a los otros que están en el interior. Es exactamente lo mismo. Es decir, cuando usted delimita y establece un tema en particular, pues justamente va a trabajar dentro de ese marco. Si volvemos al tema patrimonial, es decir, va a estudiar la arquitectura patrimonial, y si le pone un apellido, arquitectura patrimonial religiosa, ahí ya metió todo dentro de ese marco. Entonces no es la arquitectura patrimonial como un gran mundo, sino que la encauzó hacia la patrimonial religiosa. O usted dice arquitectura patrimonial de la vivienda. Entonces sacó ya la religiosa y generó otro nuevo marco donde solo mete arquitectura patrimonial relacionada con la vivienda. Entonces, cuando va a buscar información, pues le queda a usted mucho más fácil ir a esa búsqueda específica, sin necesidad de divagar por todo lo que hay en el mundo relacionado con la arquitectura patrimonial. Entonces, aquí, en ese marco teórico, pues son todas las teorías, enfoques, investigaciones
antecedentes que se consideren válidos, que nos permitan una comprensión clara de lo que queremos desarrollar. ¿Qué entra aquí? Ahí coloqué el nombre marcos. Resulta que el marco teórico tiene otros marcos chiquiticos, ¿cierto? Por ejemplo, si usted está estudiando patrimonio, y me perdonan que estoy metido como en ese tema, pero es que creo que es más fácil ir cada uno de los puntos, enfocarlo con un mismo ejemplo. ¿Qué buscan? El marco histórico que está dentro del marco teórico. Entonces usted cuando redacte el documento va a encontrar que el marco teórico es un gran mundo donde hay otros marcos chiquiticos. Entonces en el marco histórico entonces puede colocar una línea de tiempo sobre su tema. El marco normativo pues jala la normativa relacionada con el tema. Si es tema patrimonial, pues ¿qué me interesa? Pues toda la normativa PEN, toda la normativa relacionada con el Ministerio de la Cultura, en el caso colombiano, para la conservación de edificios, toda la normativa inclusive en el código de sismo resistencia relacionada con el tema patrimonial. Entonces mire que está acotando y está generando varios elementos que componen esos, digamos, submarcos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos como marco teórico? Toda la base conceptual, referencial son los referentes. Esto no es nuevo para ustedes. Usted permanentemente a lo largo de su carrera ha estudiado referentes, ¿cierto? Si va a hacer hospitales, le dicen busque referentes. Si va a hacer viviendas, busque referentes, ¿cierto? Elementos teóricos como tal, legales, contextuales, etc. Entonces, en definitiva, el marco teórico es cómo y con qué estoy tratando un tema particular, ¿no? Entonces, ahí las palabras en rojo son las que le da la indicación. El tema puede ser con elementos análogos o afines a su tema. Y, básicamente, usted puede, en este caso, empezar a reproducir, traducir o combinar esa información que usted eventualmente ha tenido. Bueno. Ahí está nuestro marco que tiene estos elementos. Primero, estudios realizados. Se convierte ese marco teórico en una guía conceptual y ahorita vamos a ver, cuando aparezca la palabra marco conceptual hay que saber diferenciar de lo que es el marco teórico, porque la gente normalmente trata de confundir las dos cosas, ¿cierto? Ahorita la vamos a ver. Revisión y discusión bibliográfica, es decir, como le decía anteriormente, no me interesa que me nombren 50 títulos. Me interesa es que se haya hecho una lectura, revisión sintética y rápida, ¿cierto? Y que ustedes hayan hecho discusiones. Cuando hablamos de discusiones, simplemente ya como un aporte en particular sobre ese tema que está tratando de resolver. No necesitamos, como les digo, 20.000 documentos. Necesito los más relevantes, lo que encauce de la mejor manera su dirección del trabajo. Y como decimos, el marco nos establece la posibilidad de unos límites particulares para dicha investigación. ¿Qué permite? Uno, ayuda a prevenir errores que otros han cometido en otros estudios. Es muy importante. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, es decir, prácticamente al estudiar marcos teóricos, yo puedo guiarle cómo hicieron X o Y estudio y yo puedo tomar decisiones sobre eso. Me permite ampliar el horizonte del estudio para evitar desviaciones. Me conduce, si voy a trabajar con hipótesis, si eventualmente las hubiera, pues me las orienta. Inspira nuevas líneas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar el resultado del estudio. Sugerencias: centrarse en el problema. Y aquí hago la siguiente observación: si usted no se centra en el problema, termina haciendo un trabajo que no le corresponde. Y aquí quiero ser claro, cuando nos muestran esos objetivos, a veces si no los establecemos, no los delimitamos, ocurre que
muchas veces empieza usted a pisar terrenos que no son de su incumbencia, ¿cierto? Y se va a otro mundo, al mundo de la sociología, al mundo de la antropología, al mundo de la economía, cuando normalmente nosotros no tenemos experticias para desarrollar esos temas. Entonces, es bien importante que el tema se centre en función de las competencias propias del arquitecto. No llegar, bueno, aquí quedó mal escrito, no llegar con otros temas ajenos al estudio. Construir un marco teórico no es solo reunir información, sino ligarla y enlazarla. Y esto tiene que ver, el tema se relaciona con los objetivos se van a relacionar con el título, los objetivos se van a relacionar con las conclusiones y por supuesto el marco teórico, pues con los diferentes elementos que encontramos allí y por supuesto con los objetivos generales. La elaboración del marco teórico, revisión de toda la literatura sobre el estudio que estamos abordando y la adopción de una teoría propia, y allí es donde se diferencia lo que es un marco conceptual de un marco teórico. Me explico, el marco conceptual básicamente son conceptos que usted saca, que normalmente son unas palabras importantes, palabras clave. El marco teórico es todo. Entonces, por ejemplo, yéndonos al mundo de lo patrimonial. Un teórico dice que para integrar un edificio nuevo con un viejo, puede hacerlo por analogía. Allí hay una teoría sobre eso, ¿cierto? En el marco teórico, es decir, cómo usted estudia esa teoría y toma postura. Entonces, esa es la diferencia entre marco teórico y marco conceptual. Son conceptos que usted se apropia dentro de la investigación, mientras que lo otro simplemente son teorías de muchos autores relacionadas con un tema. Ahorita igualmente la vamos a aclarar. Bueno, hay que hacernos estas preguntas cuando estamos construyendo el marco teórico. ¿Existe una teoría completamente desarrollada referida al problema de nuestra investigación? Hay varias teorías completamente desarrolladas que se aplican a nuestro problema de investigación. Hay partes o fragmentos de teoría con apoyo empírico. No hay evidencias ni a favor ni en contra de una afirmación, en este caso hipótesis. Hay apoyo empírico moderado, generalización empírica. La evidencia es abrumadora, ley empírica. Solamente hay vías difusas o poco claras sin investigar. Mire que esta pregunta yo me la hacía cuando estaba haciendo mi trabajo de maestría. Porque yo no encontraba, y yo les decía desde el primer día que les he comentado sobre la experiencia, muchas veces mi tema era de arquitectura personalizada y no encontraba de manera directa el tema, ¿cierto? Se encontraba en la industria, porque cuando ustedes compran un celular, cuando compran un computador, tienen la posibilidad de personalizarlo. En ese mundo sí había información que se llama el customized, pero en arquitectura no. Entonces, en ese sentido, pues entonces estas preguntas permiten ir organizando el marco teórico. Como no se tenía, entonces hubo que echar mano primero del elemento de la industria, que sí lo manejaban perfectamente, y dos, hacer adaptaciones sobre elementos arquitectónicos, como eran las transformaciones que eventualmente hace un usuario en el tema de la vivienda, que sí efectivamente se pueden abordar como transformaciones o modificaciones de un objeto arquitectónico. Entonces mire que es importante esta orientación para poder orientar el desarrollo de ese marco teórico. Bueno, marco conceptual. Define nociones nuevas o novedosas de un objeto de estudio, confronta términos viejos y conocidos. Mire que el conceptual es más de términos, de palabras clave, ¿no? El otro es de teorías, es más grueso para que hagamos la diferenciación. Determina o se apropia desde la disciplina o desde otras afines colaborantes nuevas definiciones, que es el caso que les acabo de comentar con el tema de la customización. Constituye la base de datos del glosario de términos para el estudio. Esta última es muy importante porque en el documento escrito, en la parte inicial, algunos la tienen, la norma la pide arriba, en otros casos la pide al final del documento, le pide el glosario. ¿Y qué es el glosario? Tal vez lo dijimos en algún momento, que es como, yo digo que es como un mini diccionario de términos que me permite mostrar esos términos para que la persona que vaya a leer el documento
pues esté informada y no tenga que salirse del documento a buscar qué es un término en particular. Por ejemplo, la customización. Ese término seguramente yo se los digo y nadie lo va a entender, pero si yo coloco customización significa tal posibilidad de personalización de un objeto utilitario, entonces ya la gente sabe que es customización. O más customice, que son anglicismos. Entonces es la customización masiva, pero si yo eso lo coloco en los términos del glosario, va a ser muy fácil a la persona cuando esté leyendo el documento remitirse a la página 1 donde está el glosario y ahí vamos a encontrar como los significados de esos elementos. Entonces, en esta laminita quiero simplemente diferenciar marco teórico y marco conceptual. El teórico proporciona las bases de la investigación utilizando teorías y autores ya establecidos, de relevancia, digamos. Y el marco conceptual se enfoca en la relación entre esos conceptos y variables específicos del estudio, a menudo visualizando esas conexiones. Básicamente es como, en la parte de abajo, es como ustedes usan esa información de términos que son extraídos de esas teorías que en el marco teórico están demarcadas. Bueno, y lo último tiene que ver con la búsqueda de información. Esto ya lo tocamos en clases anteriores, cuando hablamos de fuentes, pero básicamente aquí se resume nuevamente para tener en cuenta. La parte inicial es conocer, informarnos y comprender el problema que vamos a desarrollar. Mire que ahí aún, y seguramente lo que me van a presentar algunos hoy, pues seguramente está difuso, no está ordenado, está suelto. En el punto 2, ya empezamos a hacer selección, es decir, ya identificamos algunos puntos claves que debo utilizar y que eso me ayuda a orientar la búsqueda. En la parte 3, en la parte exploratoria, ya tengo mucha claridad sobre uno de los elementos iniciales y de esa selección, es decir, aquí analizo el problema. En la parte 4 comprendo exactamente cuál es el problema que voy a hacer. En la 5 acopio información y en la 6 presento información. La pregunta que yo les haría, ¿en cuál de esos puntos están? Puede ser que algunos ya hayan superado la 1, 2 y 3 y estén apuntando a la 4, a la 5 o a la 6, ¿no? Entonces ahí me parece que esta es importante, esta información. Sobre las fuentes, ya no quiero volverme reiterativo, esto ya lo tocamos inicialmente, que son las fases primarias, que son tesis, monografías, artículos, reportes, libros, etc. Inclusive ya, como no necesariamente son físicos, ahorita son digitales, hay artículos de revista digital, páginas de libros digitales, la misma inteligencia artificial se considera ya como una fuente primaria. Las secundarias son ya reseñas, como nos vamos, resúmenes y listado de referencias publicadas, resúmenes, y las terciarias ya son datos específicos como catálogos, índices, conferencias, boletines y demás. Entonces, con todo este paneo, pues podemos resumirlo, esas fuentes. Las de arriba, digamos, son las físicas, donde están los elementos impresos, manuscritos, apuntes, revistas, periódicos. Las iconográficas, que estas también ayudan a complementar muchísimo ahí en el área digital, que son las proyectables y no proyectables. Por ejemplo, la proyectable como videos, películas y demás. La no proyectable como que ustedes usan mucho, mapas y fotografías. Y por supuesto todas las digitales, las que se encuentran en bases de datos, bibliotecas digitales, en la nube y en las que se establecen a partir de la inteligencia artificial. ¿Esto a dónde nos conduce? A la estructura del documento escrito. Más o menos esto es lo que ustedes tienen que entregar en la etapa 3, es decir, en el día 26 de noviembre tendrán que presentar más o menos esta estructura. Y ya la hemos visto, es decir, la introducción, decíamos, esta la hacen al final, ¿no? Esta no puede ser hecha al comienzo porque no sabemos cómo se estructuró todo el documento.
Pero desde el 2 hacia adelante sí, miren, la formulación es el qué, es decir, qué voy a hacer. La delimitación es hasta dónde, y hay delimitación geográfica, hay delimitación poblacional y temporal, que ya lo explicamos en la sesión teórica anterior. Lo mismo la justificación es por qué es importante el trabajo que quiero hacer. En los objetivos es para qué, y ahí se habla de objetivos generales, objetivos específicos, que también los explicamos, que se deben desarrollar a partir de verbos. Normalmente es un objetivo general y máximo de 3 a 4 objetivos específicos. Hoy estaríamos hablando en el punto 6, que es el marco teórico, es sobre qué, es decir, antecedentes y todos los marcos que acabamos de explicar. El 7 es la metodología. Ahorita vamos a ver otra pequeña presentación sobre ese cómo. En el 8 es el desarrollo ya de la investigación como tal. En el 9 son las conclusiones y en el 10 los anexos. Esa es como la estructura básica que tendremos que presentar a fin de mes, del próximo mes de noviembre. Bueno, vamos a ver la parte de la metodología, que es bastante sencilla, no nos vamos a demorar ahí. Bueno, simplemente es el concepto de metodología y los tipos. Ahí entre paréntesis, el concepto de la metodología es cómo hago las cosas, y se entiende como el conjunto de reglas, postulados, técnicas concretas y procedimientos, es decir, cómo hago las cosas. Mire que ustedes usan permanentemente la metodología en sus talleres, por ejemplo. Una metodología es la que se la puede dar el profesor, dice, en la primera etapa vamos a hacer investigación, en la segunda etapa voy a hacer idea básica, en la tercera etapa de proyecto y en la etapa final del proyecto. Ahí les está dando rápidamente una metodología de trabajo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es? El conjunto de reglas, postulados o técnicas y procedimientos destinados a la realización de tareas y acciones específicas. Sistema de principios para realizar algo, eso es lo que significa metodología, que a veces la palabra nos suena extraña, pero es cómo hago las cosas, es el método para hacer algo. ¿Cuál es el propósito de la metodología? Guía la forma de cómo alcanzamos esos objetivos. Por eso existe esa relación metodología con los objetivos. Asegura los resultados, nos permite lograr la validez y confiabilidad y permite una planificación. Si usted tiene claramente, como les anotaba ahorita, en esa metodología que le dan sus profesores, de que la primera etapa es investigativa, la otra es idea básica, la otra es proyecto y proyecto, pues yo puedo planificar mi tiempo en los 4 meses que ustedes están aquí del semestre, que no son 6, sino está mal llamado, realmente son 4. Entonces usted no se puede gastar en investigación hasta el tercer mes, porque entonces no le va a alcanzar el tiempo para hacer las otras etapas, ¿sí? Entonces le permite planificar. Damos un ejemplo. Por ejemplo, en las etapas que se hicieron para acreditar el programa de arquitectura, pues se hicieron estos elementos. Primero, un cumplimiento de condiciones iniciales, un ejercicio de autoevaluación, evaluación por pares externos académicos, evaluación final ante el Consejo Nacional de Acreditación y reconocimiento público. Por ejemplo, ahorita todas las etapas hasta la 4 ya están para nuestro proceso de reacreditación. ¿Qué es lo único que falta? Que nos visiten los pares, estaríamos como en la intermedia entre la 4 y la 5, y que nos digan si el programa de arquitectura se reconoce nuevamente a partir de tal decreto. Entonces miren que son pasos que seguimos, o etapas. Este ya lo dimos. Ustedes usan miren. Cuando le hablan de análisis sistémico, ahí están usando una metodología. En otras universidades seguramente no utilizan este esquema, pero acá se utiliza mucho, ¿cierto? Que le dice, estudie la ciudad a partir de los sistemas. ¿Cuáles? Usos, movilidades, ambientales, físicos, económicos. ¿Sí? ¿Cuáles son de nuestro resorte?
los usos, las movilidades, los ambientales, los físicos, seguramente los económicos no somos fuertes en eso, entonces ahí nos tenemos que apoyar con otros, pero más o menos eso es lo que ustedes normalmente sintetizan en esas láminas. Bueno, los pasos clave para resolver algo, por ejemplo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Plantear un problema, hoy vimos marco teórico, tipos de investigación, si voy a hacer una proyectual, si voy a hacer una teórica, ahí están, diseño de la investigación, colecta de datos, análisis y resultados. Miren que ahí hay un esquema de cómo puedo obtener un proceso metodológico. Y los tipos de metodología son estas 4: la cualitativa, la cuantitativa, la mixta y la científica. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Cualitativas se refiere a cualidades, o si no entiende la palabra cualidad, a calidad, ¿cierto? Entonces, es la comprensión de un fenómeno por medios no numéricos. Ejemplo, una entrevista, el tema de los grupos focales, observaciones de una realidad, análisis de documentos, perceptual, ¿cierto? Experiencias de algo. Miren, todas esas que estamos nombrando ahí son formas de llegar a realizar una metodología de tipo cualitativa, es decir, ahí no hay números. Por ejemplo, y para hacer grupos focales, y la recomendación es, porque ustedes son felices, y alguna vez que asesoré a alguna niña de acá en un proyecto estaba Ángela también en eso metido con esta otra chica, que querían hacer una investigación, y uno les decía, sí, vamos a hacer encuestas, pero tienen la estructura de las encuestas, tiene el enfoque hacia qué va dirigida la encuesta, es decir, tenemos que hacer una planificación previa, lo mismo con grupos focales, no es decir, vamos a hacer grupos focales, y pensamos que eso es para improvisar, no, eso tiene una estructura, por ejemplo tiene, para que tenga veracidad, mire, ahí nos dice que son de 6 a 12 participantes, si quiere hacer grupos focales de 3 personas no le sirve, entonces, todo eso ya está inventado, entonces usted simplemente recurra a esas metodologías, cualquiera que ésta sea, de lo que está inventado, y usted la resuelve. Tuvimos el caso también, unos estudiantes querían hacer diseño participativo, y les sonaba bonito, y uno les preguntaba, bueno, ¿y saben cómo hacer eso? Ah, sí, hacemos encuestas y hacemos unos talleres con la gente. No es tan barata la cosa, ¿no? O sea, las encuestas necesitan una estructura, unos medios, recursos físicos, recursos técnicos, procesamiento de toda esa información, etc. Lo mismo el diseño participativo, no es hacer un taller, convocar el fin de semana a la comunidad a ver qué hacemos. Todos los elementos requieren todo un proceso técnico para ser resuelto. Esta, pues ya, como su nombre lo indica, lo cuantitativo es a cuánto hay de lo numérico, lo resuelvo con números, ¿no? Los datos numéricos, análisis estadísticos, mediciones, variables, encuestas cerradas, que no es lo mismo una encuesta abierta, ¿no? Pues encuesta abierta, si usted le pregunta algo y el personaje que de diligencia se pone a echarle cháchara allí, y esa es una encuesta abierta que no es cuantitativa, sino es cualitativa, pero que es muy difícil de procesar, porque usted si hace 100 encuestas, si cada uno escribió cosas distintas, ¿cómo hace para analizar esa información? Entonces mire lo problemático que es eso. En este caso, como es cuantitativa, es encuesta cerrada, es decir, con datos. Dígame sí, no, o numéricamente tal cosa y va a resolver. Con experimentos, observaciones estandarizadas y análisis de datos. Esa es la metodología cuantitativa. ¿Qué se traduce normalmente de estas cosas? ¿No? Cifras, gráficos, barras, estadísticas. Las mixtas combinan de las dos, entonces tiene cualitativo y tiene cuantitativo. Y la científica, que esa sí ya es muy rigurosa, pues seguramente no nos tocará a nosotros, simplemente la traigo aquí como proceso informativo, que es un proceso supremamente riguroso de observación, de meterse, de experimentación, ¿sí? Hacer análisis de resultados y demás, que puede hacerse, ¿sí? Pero normalmente necesitaremos apoyo de otra disciplina. Bueno, vamos a ver, entonces ahí digamos son los dos paqueticos teóricos que son bastante sencillos, uno relacionado con marco teórico, el otro con metodologías,
Y ahorita les voy a mostrar como un ejemplo para que, no es para que lo hagan igualito, pero es simplemente para que tengan ustedes como de referencia de cómo se estructuran unos antecedentes. Vamos a ver esto. Entonces, mire, uno presenta este esqueleto, ¿cierto? Es una estrategia metodológica mía. En la casilla allá voy a mostrar el autor y el texto como tal. En la casilla del centro se hace el análisis. Una vez analizado el tema, se sintetiza acá, en el lado derecho, palabras claves. Se hace una pequeña conclusión del texto, porque de nada nos sirve hacer análisis si yo no concluyo, que es lo que normalmente nos pasa cuando hacen ustedes esas investigaciones en los talleres, ¿no? Dicen, sí, que el barrio tiene tal cosa, pero bueno, ¿y cuál es la conclusión? Entonces, no, o sea, tenemos que haber conclusiones. Mira, abajo hay una metodología, ahorita vemos uno diligenciado y algunas evidencias. Entonces, miremos texto, en el caso de tema internacional. Entonces está, mire, Guerra Ramírez José, habitar el desierto, ahí está como el título, en Chile, en un tema de proyectos habitacionales del desierto de Atacama en Chile. Y inclusive se coloca la carátula del documento para que tenga un sentido un poquito más de credibilidad. ¿Qué pasa? Mire, yo no necesito leerme todo el libro, ¿cierto? Yo desde la misma tabla de contenido, desde la introducción, desde algunos apartes, puedo hacer ese análisis. Entonces, ¿qué dice? Plantea un cruce entre modelos teóricos de arquitectura a nivel mundial y los compara con modelos de arquitectura en el desierto en Chile. Genera un proceso comparativo evolutivo entre un proyecto entregado y el estado actual. Palabras clave: transformación, apropiación, clima y cambios. ¿Sí ven? Y conclusión: aporta estudios de modelos de vivienda y su espacio inmediato y plantea unas consideraciones para habitar la vivienda en el desierto. Metodología: estudios de caso, ¿cierto? Es decir, comparativos en una línea de tiempo. Y evidencias: entonces simplemente ahí se saca, se hace como un clic en el botoncito negro y se hace esta diapositiva adicional para mostrar algunas de las cosas de manera gráfica de lo que yo dije. Por ejemplo, este es el estado actual en el año 1961 y el estado inicial, perdón, y este es el actual cuando se tomó la foto en el año 2001, de cómo, mire, el ejercicio que hizo el arquitecto es muy interesante, toma la foto en el mismo punto, ¿cierto? Unas seguramente las sacó de algunos libros y luego se fue al sitio y trató de copiar la foto en el año 2001 y entonces establece esos comparativos, ¿cierto? Cómo la vivienda del desierto fue transformada por la gente. Entonces ahí tenemos como una revisión de eso. Otra, mire, líneas de tiempo evolutivas, 1963 como entregaron, en el 87, en el 2001 y ahí todo el proceso de transformación de la vivienda. Todas son evidencias del mismo autor y cuadritos como estos que son normalmente cualitativos de cada una de las viviendas que le está analizando a partir de estudios de caso. Entonces miren, con ese panorama yo puedo tener un solo texto e ir visualizando mi problema, ¿no? Vamos a ver otro. Igual, Valenzuela Carolina, plantas transformables. Ahí está, es una tesis, le fotocopio la carátula y lo mismo, hago un análisis, hago unas palabras claves, hago una conclusión, la metodología, en este caso aplicación a proyectos específicos. Vamos a ver las evidencias. Entonces, ¿qué nos muestra? Cómo ciertas viviendas son sujetas a ser transformadas a partir de elementos flexibles. Otro, Keller, la carátula, análisis, palabras clave, aporte en la metodología y en este caso la metodología, análisis de variables. Evidencias. Entonces ahí en cada uno de los elementos hay una variable ambiental, hay una variable urbana, etcétera, dentro del proyecto. Otra, El tiempo construye de García Drobo. Igual, análisis, palabras claves, conclusión, metodología. Otra vez, estudios de caso. Evidencias, vuelve y juega. Entonces aquí toma por unos años también en algunas zonas de Chile y
este es en el Perú. Y aquí es bien importante, pues no quiero meterme en el contenido, pero lo que hace es que la vivienda crece normalmente porque si mi vecino crece, yo también crezco, porque debo demostrarle a mi vecino que yo tengo más poder adquisitivo, es lo que él concluye de todo esto, ¿cierto? Y resulta que se quedan después con los años con unas mansiones, con unas casas re gigantes, cuando ya todos los hijos se han ido de la casa, y entonces tienen una casa subutilizada, con muchísimos espacios, ¿cierto? Porque ya los hijos no viven con la familia original. Entonces miren que hay ahí una serie de aportes y consideraciones que uno puede tener en cuenta. Y hace con gráficos, pues todo ese proceso de crecimiento y de desocupación de ciertas viviendas. Bueno, ahí hay más, no me lo voy a detener porque la mecánica es como la misma, para que ustedes entiendan. Esta, por ejemplo, es un tema puramente cuantitativo, que hace análisis de áreas, ¿cierto? Y establece áreas de las cocinas y empieza a comparar varios elementos de cómo se usan los espacios. Y ahí gráficamente también el primer piso que pasa, el segundo piso, el tercero, el cuarto. A nivel, esta es más de tipo no cualitativa, sino cuantitativa. Bueno, entonces esa es una forma de, digamos, de apoyar este proceso de los antecedentes. Entonces miren que en este caso se hicieron unos en el ámbito internacional y también aterrizamos un poquito al ámbito nacional. Entonces otros textos que empiezan a mostrarnos procesos de transformación de la vivienda. En este caso, miren, la metodología son fichas, en este caso planos evolutivos, y vamos a ver algunas de las evidencias. Son cualitativos y cuantitativos. Mira, aquí se ve las dos, ¿no? En el de la izquierda son planitos donde van demostrando cómo la gente va cambiando los espacios en ciertas áreas de ciertos barrios de Bogotá, y acá con cifras numéricas, estadísticas. Quien hizo la investigación empieza a determinar porcentajes de área utilizada, no utilizada, circulación, etc. Entonces miren que ahí podemos ver la mezcla de las dos posiciones que veíamos ahorita, que puede ser la cuantitativa y la cualitativa. Bueno, básicamente todo este documento es de antecedentes, no voy a... Y aquí hago un antecedente tomando el ámbito análogo. Entonces mire que los antecedentes yo lo dividí: visión internacional o casos en el exterior, casos nacionales, y luego en una disciplina distinta a la arquitectura, que en este caso es el tema que les anotaba de la mass customize, que es la personalización en masa. Ahí está el texto, que no es de arquitectura, por supuesto, es un texto muy de ingeniería industrial. Y entonces nos habla de esto, están las palabras clave, mire, más customización, normalización y producción. ¿Y qué me aporta? Conceptos básicos, ¿cierto? Que esos no los tengo yo en el campo de la arquitectura, y la conclusión es que aporta conceptos de la industria para ser posiblemente adaptados a la arquitectura. Entonces mire que de la conclusión yo estoy sacando también herramientas para después poder resolver el problema que yo empezaba a establecer. Y aquí en este cuadrito, pues simplemente explica todas las relaciones entre el cliente y el proceso de la customización como evidencias. Otro también de personalización masiva, se hace el mismo concepto, el mismo proceso. La metodología es básicamente aporte de conceptos, y estos son los principios o conceptos que se extraen de allí como evidencias que después se integran. ¿Y qué es lo importante, jóvenes y niñas, de todo esto? Tener ese mapa, miren. Ahí están todos los documentos estudiados, ¿cierto? Que sirve como gráficamente las carátulas. Yo sé que de cada uno de esos, en la anterior diapositiva extraje conclusiones, y entonces se empiezan a cruzar, miren. Entonces el puntico azul, coincidencias entre estrategias, por ejemplo. Coincidencias entre conceptos, el cuadrito rojo. Coincidencias de enfoque, los que tienen el triangulito amarillo. Entonces mire que allí se logra integrar, no es decir, leí un libro o saqué estas conclusiones, sino que estoy integrando muchos de los elementos que seguramente son comunes entre algunos de ellos. Y aquí entonces se hace ya
con los mismos textos, se hace un cruce de todos los elementos de arriba con los elementos de abajo, que son los de la industria, los de arriba son los de la arquitectura, se logra un híbrido, que es la propuesta mía, de que se encuentra en este ámbito de lo arquitectónico y de lo industrial, para sacar la propuesta que eventualmente se está tratando de resolver. Bueno, y al final pues se coloca la bibliografía de esos documentos y la netgrafía o la información bajada de internet. Entonces mire que esa es una forma de presentarla, ¿no? Es decir, esa fue simplemente una orientación mía, pero ustedes pueden inventarse una forma distinta para lograr exponer ese tema de los antecedentes. Bueno, yo creo que eso es todo. A ver, no sé si había otra cosita. Si se me queda algo. Bueno, este ya lo vimos en parte la vez pasada, simplemente voy a centrarme en lo que, para no repetir, este es el problema, esto ya lo vimos la vez pasada, la formulación de limitación, objetivos, pero aquí viene el marco teórico, que de pronto le sirve también como un mecanismo para entender. Tema, cómo, con qué, análisis y conclusión. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces en el marco teórico, allí, cuando digo el ¿quién habla? Es decir, ahí hay autores. En este caso, Cano, en el año 2007, nos dice en el documento Habitar la vivienda, ¿y qué plantea? Entonces plantea y lo resuelvo inclusive con comillas, ¿cierto? Y por lo tanto, es decir, aquí como que concluye lo que en su momento Cano nos está estableciendo. Entonces, mire que es una forma como más amigable de entender el marco teórico, ¿cierto? Más que extraer comillas a la loca. En este caso Heidegger, en Habitar la vivienda, de qué habla o qué plantea y qué concluye. Entonces mire que estoy haciendo una cantidad de operaciones en una misma diapositiva, manejando varios autores, ¿cierto? Entonces es otra forma de que usted después esto, cuando le toque redactar el documento, pues es más fácil. Ya tengo aquí unos elementos entre comillas, los tengo referenciados con un autor y simplemente los puedo copiar y pegar en el documento, ¿cierto? Entonces me parece que es una forma, como les digo, un poquito más llamativa de simplemente tener un documento plano. Entonces ahí es como el de síntesis de lo que corresponde a los marcos teóricos. García y Drobe, razones de transformación, existen razones de transformación de la vivienda, y aquí casi que se concluye tal o cual cosa. Y ese es el mecanismo. Si usted vio 50 títulos, pues hay 50 diapositivas de estas que son resumen, ¿cierto?, de todos los elementos, y de ahí puede extraer más fácilmente, digamos, información para ser procesada. No me quiero extender porque ya lo otro pues ya es contenido que realmente a ustedes no les interesa en este momento el contenido, sino les interesa más la forma como se está eventualmente presentando la información. Entonces mire, de ahí hay muchos autores, y vuelve a aparecer nuevamente qué es el marco teórico y qué es el marco conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco conceptual se trabajan conceptos. Entonces mire, ¿qué es transformar? ¿Qué es cambio? ¿Qué es alteración? ¿Qué es apropiación? ¿Cierto? ¿Qué es usuario? ¿Qué es flexibilidad? Entonces mire cómo voy alimentando toda esa serie de conceptos que me van a ayudar a definir una serie de orientaciones del trabajo. Entonces, para que entendamos un poquito con este ejemplo, y ahí al final pues sale toda la información de dónde fue extraída esa información, y de entrada usted está logrando configurar la bibliografía, que en eso también se descuidan mucho los estudiantes, que al final es, oiga, yo tenía tantos libros pero ya no lo encuentro, o en internet ocurre mucho que mucha información ya se desmonta. Entonces
vayan armando también su base de datos en función de esas bibliografías para que las puedan después exponer y redactar en el documento. Entonces, con simplemente les muestro antecedentes y marco teórico cómo es posible organizarlo. No es, insisto, no es para que copien literalmente lo que yo he expuesto, sino que ustedes hagan también sus propuestas ya personales y particulares con respecto al tema que estamos tratando de resolver. Bueno, vamos entonces a aclarar las fechas, los temas. Vamos a ver dónde está. Les cuento que se me perdió la diapositiva que tenía, vamos a ver, con las fechas y con la tarea. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Bueno, vamos a ver.
¿Alguien tenía la que había solicitado yo la vez pasada? ¿De pronto, Ángela, tú la tenías? ¿Qué decía? Sí. Es que aquí no sé, moví algún archivo y ya la tenía listita y no me aparece. O la mandé para otro lado. Pero bueno, en pocas palabras era. No se olviden, la primera tarea, es decir, que es lo que vamos seguramente a realizar en algún par ahorita, es decir, la estructuración de la conferencia. Usted ya ha entregado la conferencia 1, la del profesor Carlos Córdoba. Queda pendiente para el segundo corte la de la profesora Ascuntar y del profesor Ramón. Ahí cortamos, ¿cierto? Y de lo otro, había unos parámetros que es más o menos para resolver el tema, donde se decía que consiga como 5 textos de algo, ¿cierto? Que es más o menos lo que vamos a ver. Eso es lo que se entrega ya finalizado el día 5 de noviembre, ¿cierto? Y después, entonces viene la idea con la última lámina que expusimos ahorita, donde está toda la estructura como el documento, que eso se llama como el protocolo, no es la investigación como tal, sino esa estructura del protocolo, que es básicamente lo que vamos a entregar para la propuesta final, que es básicamente definir ya claramente el tema, los objetivos, marcos teóricos, marcos referenciales, es decir, vamos a juntar prácticamente todo el panorama de todos los temas vistos en ese protocolo, siguiendo pues obviamente los lineamientos que se dieron en su momento en la estructura original, ¿vale? Eso es más o menos, si la encuentro ahorita, si no se las pego en el Slack y en el Classroom, pues para que tengan como claridad. Me disculpan ahí que se me estaba en otra reunión hace un ratico y la tenía aquí en el escritorio y parece que la migré para otro lado y no la puedo encontrar ahorita, pero bueno. Permítame a ver si... Exacto, es esta. Entonces dice, actividad 1, que es el informe, que es personal, invitada Cristina Ascuntar. Actividad 2, invitado Ramón Ortega. Actividad 3, ahí dice, tarea 1, revisar títulos, 5, revisar contenidos, 5, proponer lista de temas posibles, 5, tarea 2, enfoque en la investigación, delimitación, aplicar una técnica, cualquiera, mapa conceptual, teorema y demás. Tarea 3, revisar fuentes documentales, 5, revisar fuentes empíricas, 5. Y tarea 4, enfocar un tema, revisar contenidos, elaborar fichas y realizar una evaluación crítica. Ahí termina todo lo que tiene que ver con el segundo corte, digamos así. Y el tercer corte es la estructura que les mostré del protocolo, donde ya está todo, ¿cierto? Donde está objetivos generales, marco teórico, delimitaciones, antecedentes, todo lo que vimos hoy, adicionalmente estado del arte, metodología, ¿cierto? Entonces toda esa estructura es la que ya, de alguna manera, la podemos preparar, ¿cierto? Y seguramente el que tenga dudas, pues me escribe y las vamos solventando para que ese se convierta en nuestro documento de finalización del curso, que ese es el que se entrega el día 26 de noviembre. ¿Estamos claros? Lo que estamos haciendo ahorita lo estamos haciendo en diapositivas. En diapositivas. Y el informe final va a ser... El informe final va a ser en las dos cosas. Yo les escribo ya cómo lo vamos a entregar. Van a ser en informe Word, pero debe acompañarse con diapositivas. Bueno, ¿quién quiere exponer avance? Don Felipe. No tenemos avance. Ah, ¿quién tiene avance? ¿Nadie? No, bueno, no he sido el único. Bueno, entonces se van sin avance. Bueno, listo. Entonces, apenas se encuentre la documentación, ya saben que esa está en el Slack, ¿cierto? Bueno, revisen el Slack y eso es lo que tienen que presentar para el 5, para no enredarlos.
Inclusive aquí les había puesto en rosado, una en rojo y otra en rosado para diferenciar la del segundo corte de la del tercer corte. Pero bueno, apenas la consiga, yo se las envío nuevamente. Pero ahorita centremos en la que está colgada en el design, ¿vale? Listo. Bueno, muchas gracias. Yo tenía que era más sociológico. Sí, está bien. Bien. No, es que eso lo entendí yo bien, no sé si eso es lo que... Por el caso de las diapositivas, no sé, no entendí muy bien. Se lo pasé a